mi esposa de 35 años insistió en que fuéramos en coches separados a la magnífica fiesta de aniversario de bodas de oro de sus padres ancianos, alegando que necesitaba llegar antes para ayudar con los arreglos florales. Pero, de camino, mi hija adulta, que iba en el asiento del copiloto, de pronto se inclinó sobre la consola central con las manos temblorosas y susurró: «Papá, mamá no sabe que encontré esto». El giro brutal que estuvo a punto de hacerme desviar violentamente mi pesado camión fuera de la carretera no era un simple recibo de hotel barato ni un mensaje coqueto. Con sumo cuidado, me entregó una carpeta gruesa de papel manila que había descubierto por accidente, oculta en lo más profundo del armario de la habitación de invitados, debajo de las mantas de invierno, mientras buscaba un suéter. Dentro había documentos con firmas profesionalmente falsificadas que intentaban liquidar de forma anticipada la totalidad de mi pensión sindical acumulada durante 40 años, junto con 2 billetes de avión de primera clase, solo de ida, hacia un exclusivo resort en Costa Rica con salida esa misma noche. La sangre se me heló por completo y la vista se me nubló mientras fijaba los ojos en el nombre del pasajero, impreso con claridad junto al de mi esposa infiel. Estaba legalmente reservado para Thomas, nuestro ferozmente confiable asesor financiero familiar y mi supuesto amigo más cercano durante más de 3 décadas. Thomas era el mismo hombre adinerado que, con aparente generosidad, se había ofrecido a organizar esta gran celebración de aniversario, con servicio de catering, para los padres de mi esposa en su extensa propiedad de club de campo. De repente, la extraña y frenética insistencia de mi esposa aquella mañana en que tomáramos 2 vehículos distintos cobró un sentido tan claro como nauseabundo. No se apresuraba a ayudar a su madre de 80 años a atar lazos en las sillas. Estaba utilizando el sagrado 50º aniversario de bodas de sus propios padres como una elaborada cortina de humo para vaciar por completo los ahorros de toda mi vida y huir del país con el mismo hombre encargado de proteger mis fondos de jubilación. Mi hija de 30 años permanecía allí, en el asiento del copiloto, con lágrimas pesadas deslizándose por su rostro, aterrada ante la posibilidad de que todo el legado de nuestra familia fuera arrebatado violentamente en cuestión de horas. Reduje la velocidad y aparté lentamente el camión hacia el arcén polvoriento de la carretera, sintiendo el peso aplastante y desgarrador de un matrimonio de 35 años, cuidadosamente construido, descomponiéndose al instante en una auténtica pesadilla. Cualquier hombre normal, cercano a los 70 años, podría haber sufrido un ataque de pánico en ese mismo instante, con las manos aferradas al volante de cuero, al comprender que sus tranquilos años dorados estaban siendo objeto de un ataque financiero devastador. Pero ese pánico paralizante se transformó rápidamente en una furia fría, intensa y meticulosamente calculada. Miré de reojo el reloj digital iluminado en el tablero y comprendí que aún teníamos exactamente 3 horas antes de que su cobarde vuelo internacional despegara. Mi profundamente infiel esposa no tenía la menor idea de que su propia hija, tan observadora, acababa de entregarme sin querer la llave maestra definitiva para destruir por completo su vida secreta, cuidadosamente orquestada. Secando con suavidad las lágrimas de terror del rostro de mi hija, le prometí con firmeza que absolutamente nadie iba a arrebatarnos la seguridad de nuestra familia ese día. Aún no nos dirigíamos directamente a la fiesta de aniversario, porque teníamos que hacer un desvío urgente e inaplazable hacia el despacho de mi abogado de confianza antes de que aquella trampa financiera devastadora se cerrara definitivamente sobre nosotros. ¿Qué sucede cuando te ves obligado a mirar directamente a los ojos de las 2 personas que están intentando destruir tu vida, mientras te encuentras rodeado por una sala repleta de familiares celebrando? Mi abogado, David, es un hombre implacable que me debe su carrera. Y cuando golpeé con fuerza la puerta de su residencia privada un sábado por la tarde, comprendió de inmediato la aterradora magnitud de la situación. En apenas 45 agonizantes minutos, sentados a su mesa de cocina, logramos presentar una orden judicial de emergencia en formato digital ante la Junta de Pensiones del sindicato y el banco principal, bloqueando cualquier transferencia internacional saliente bajo sospecha de un fraude financiero masivo contra una persona mayor. Mi hija se sentó a mi lado, aferrando mi mano, mientras observábamos la aplicación bancaria en mi teléfono, rezando desesperadamente para que el bloqueo se hiciera efectivo antes de que Thomas ejecutara la transferencia final y fatal desde su oficina en el club de campo. Una vez guardé de forma segura el número de confirmación legal en mi bolsillo, mi leal hija y yo nos dirigimos por fin a la lujosa fiesta del aniversario de bodas de oro, llegando casi 2 horas tarde. La pura tortura psicológica de entrar en aquel majestuoso salón elegantemente decorado, escuchar a un delicado cuarteto de cuerdas y ver a mis suegros octogenarios llorando de alegría fue casi insoportable. Pero la verdadera y nauseabunda prueba de mi autocontrol llegó cuando vi a mi esposa infiel de 35 años, de pie junto a la fuente de champán, vestida con un deslumbrante vestido esmeralda, radiante y absolutamente inocente a simple vista.
Justo a su lado estaba Thomas, nuestro supuesto mejor amigo y asesor financiero de confianza, riendo y encantando a los invitados adinerados mientras ocultaba el hecho de que llevaba consigo los billetes de avión que creía financiarían su lujosa huida tropical con mis ahorros de toda una vida. Mi esposa se acercó apresuradamente a mí con una sonrisa fingidamente preocupada, recriminándome por llegar tan tarde y quejándose en voz alta ante los invitados de que siempre arruinaba los momentos especiales de sus padres. Le devolví la sonrisa con unos ojos fríos como el hielo y me disculpé por el retraso, alegando un problema menor con el camión. Observé cómo Thomas le hacía un leve gesto de asentimiento tranquilizador, completamente ajeno a que la gigantesca guillotina financiera que había intentado hacer caer sobre mi cuello acababa de ser violentamente revertida. Sin embargo, el giro más impactante, el que estuvo a punto de hacerme perder la compostura en plena pista de baile, ocurrió cuando me deslicé discretamente hacia la oficina privada de Thomas en la parte trasera para husmear en su escritorio, que había dejado sin llave, mientras él pronunciaba un brindis. Allí, a la vista de cualquiera, sobre su escritorio, no solo se encontraba la documentación finalizada para robar mi pensión sindical, sino también un contrato recién firmado de hipoteca inversa abusiva sobre la vivienda familiar de toda la vida de mis suegros. Mi esposa infiel no solo estaba destruyendo por completo nuestro matrimonio de 35 años y robando mi jubilación, sino que además estaba ayudando activamente a su amante secreto a arruinar a sus propios padres de 80 años en el día de su aniversario de oro, todo para financiar su repugnante nueva vida en Costa Rica, dejándolos completamente desamparados en sus años más frágiles. La magnitud del mal en su traición, tan fría y despiadada, resultaba tan aterradora que supe que limitarme a entregarle los papeles de divorcio ya no era suficiente. Iba a aniquilarlos a ambos, por completo, delante de todos aquellos que alguna vez los amaron. Cómo se ejecuta una justicia absoluta cuando las personas que intentaron arruinar violentamente tus años dorados están de pie, sin sospechar nada, sobre un escenario. ¿Alzando una copa ante una sala llena de sus amigos más cercanos? El verdadero desenlace dramático de nuestro increíble matrimonio de 35 años llegó con una rapidez implacable cuando mi suegro, de 80 años, subió al micrófono completamente ajeno a la tormenta financiera que rugía bajo la superficie de su fastuosa celebración. Pronunció un discurso profundamente conmovedor sobre la importancia de la lealtad familiar a lo largo del tiempo y la confianza firme e inquebrantable, y luego invitó a mi esposa infiel y a Thomas a subir al escenario para agradecerles públicamente su supuesta generosidad al organizar el aniversario de bodas de oro. Yo permanecí de pie, apoyado con calma contra la pesada barra de caoba, junto a mi hija leal, sintiendo el número de confirmación legal de emergencia arder como una marca de hierro en el bolsillo de mi pecho. Mientras Thomas sonreía ampliamente al tomar el micrófono para elogiar falsamente a mi esposa ante la distinguida audiencia, subí lentamente los escalones y le entregué en silencio la gruesa carpeta de papel manila que mi hija había encontrado por accidente bajo las mantas de la habitación de invitados. El giro absolutamente impactante que dejó sin aliento al gran salón se produjo cuando Thomas la abrió con entusiasmo, esperando encontrar una tarjeta de felicitación, y en su lugar extrajo los documentos de liquidación de mi pensión sindical burdamente falsificados, junto con las órdenes bancarias ya bloqueadas que yo había conseguido con mi implacable abogado, David. Su sonrisa arrogante y segura se quebró al instante en una mueca de horror, mientras las luces del escenario se reflejaban en los inútiles billetes de primera clase a Costa Rica. Pero el golpe verdaderamente devastador llegó cuando tomé el micrófono con calma de su mano temblorosa y saqué directamente de su propio cajón los documentos recién firmados de la hipoteca inversa abusiva, alzándolos por encima de mi cabeza. No grité ni insulté. Porque el verdadero poder a los 60 años reside en la exposición pública, fría e implacable. Simplemente pregunté al público, ahora en silencio y horrorizado, porque mi supuestamente amorosa esposa y mi amigo más cercano de 30 años estaban conspirando para arruinar por completo a sus padres de 80 años la misma noche en que intentaban apropiarse de mi pensión, fruto de 4 décadas de trabajo. La sala estalló en un caos absoluto, gritos, incredulidad, conmoción. Mi pobre suegra se desplomó, sollozando, en una silla cercana, mientras mi hija, firme y valiente, comenzaba a repartir las pruebas incriminatorias entre nuestros indignados vecinos. Mi esposa infiel se derrumbó de rodillas sobre el lujoso escenario, gritando desesperadamente que Thomas la había manipulado para firmar los documentos, pero toda la comunidad vio de inmediato a través de sus patéticas mentiras. Thomas intentó retirarse apresuradamente hacia la cocina del club de campo, pero su propio hermano mayor lo empujó de vuelta con furia al comprender que su herencia había estado a punto de ser saqueada por un asesor financiero corrupto. La policía fue llamada de inmediato a la propiedad ante la sospecha de un fraude financiero masivo contra personas mayores, y la celebración del aniversario se disolvió en el escándalo más comentado que nuestro pueblo costero hubiera presenciado jamás.
Yo pasé el resto del fin de semana ayudando a mis agradecidos suegros a proteger legalmente su hogar familiar de toda la vida frente a una ejecución hipotecaria, mientras mi esposa infiel lo pasaba completamente arruinada, llorando en una celda aislada del condado, abandonada por el hombre corrupto por el que había decidido destruir su magnífica vida. Si crees que un matrimonio de 35 años y la lealtad familiar verdadera nunca deberían traicionarse por una fantasía tropical, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal para más historias impactantes y compartir este video con cualquiera que necesite un poderoso recordatorio de proteger con firmeza sus años dorados.